Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai. Mi socorro viene de Adonai, que ha hecho los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero. No dormirá el que te guarda. Y aquí que no dormirá, y se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará tu alma. Guardará tu entrada y tu salida. Paz a todos. Vamos a administrar la palabra otra vez. Esta administración no es para exhibir sabiduría, ni tampoco para promoverme ministerialmente. Yo empecé a ministrar desde muy joven, así que no tengo esas malas mañas de promoverme o de andar queriendo exhibirme, porque cuando uno tiene conocimiento de la palabra es responsable de ministrar, como Pablo le dijo a Timoteo: de este niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Así que ese no es el propósito, sino poner una voz de advertencia, de alarma, de consuelo, de ministración
para los que tengan sed de oír y de recibir ministración a través de la palabra, porque la palabra tiene el poder de crear donde no hay nada creado. Así que si se puede interactuar, pues está bien, y se puede compartir si sienten del Señor hacerlo, y si creen que esta palabra puede colaborarte, ayudarte. Yo sé que la mayoría se han acostumbrado a estar en congregaciones donde todo el tiempo se está ministrando la familia y de cómo crear la familia, y ese es el tema principal. Pero se descuidan áreas más importantes, más allá de la psicología familiar. Hay otras áreas, otras cosas importantes para lo que el hombre fue creado. El hombre fue creado para ser portador de la imagen del Eterno dentro de él, para ser depósito de la santa unción del Espíritu Santo, para disfrutar la eternidad en la tierra antes que la eternidad él vaya a la eternidad, porque la eternidad es pasado, presente y futuro. En la eternidad no hay espacio de tiempo. Así que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Dios hizo al hombre para que fuera eterno. Así que, y el que tiene al Señor tiene la vida. Ese no es el problema ni ningún. Nosotros seguimos viviendo, sea que vamos, que muramos, del Señor somos. Salmo 48, 14 dice: este Dios, o este Elohim es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que para el que esté en el Señor, la muerte no tiene autoridad sobre él. La muerte no se puede enseñorear de ti, porque estamos en la resurrección. Y aún la Biblia nos llama hijos de resurrección. Ahora, Pablo, cuando va a Corinto, que era la cuna de los filósofos griegos, que han dejado su marca, los griegos, en la política, en la medicina, en la astronomía y en la teología. Han dejado sus marcas de sus mitos, de sus filosofías y de su idolatría. Por ejemplo, nosotros estudiamos Biblia, no teología. Bueno, para los que se han entendido. Yo he estudiado teología sistemática hace muchos años, pero al estudiar el hebreo, estudiar griego, me di cuenta que Teos es Zeus, logos, tratado o ciencia. Así que yo no estudio la ciencia de Zeus. Yo estudio el libro santo, las santas escrituras. Los indoctos las tuercen, dice el apóstol Pedro, para su propia perdición. El apóstol Pablo, cuando va a Corinto, dice: cuando yo fui a vosotros no me propuse saber nada, ni entré con palabras de humana sabiduría, sino que me propuse no saber nada entre vosotros, sino hablar nada más de Yeshua HaMashiach crucificado, o de Jesucristo crucificado. Y estuve con vosotros con mucho temor y con mucho temblor, y mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la sofía de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio con aquellos que han alcanzado madurez. Dice: la sabiduría no de este lado o de este siglo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Más bien hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, que fue predestinado para nosotros desde antes de los siglos, para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido tal sabiduría, si no hubiesen crucificado al Señor de gloria. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman, ni mente ha percibido. Y no hablamos palabras de humana sabiduría, sino las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No predicamos con cosas externas, con positivismo, sino con fe. No hablamos manipulación psicológica. Estamos hablando de las profundidades del Espíritu. El Espíritu saca todo lo profundo de Dios y nos lo revela por el Espíritu. Estas cosas al hombre natural le son locura, pero para nosotros es una experiencia sobrenatural, porque él no puede entender, el hombre natural, el sárquico, como dice en griego, el natural no puede percibir esto. Ni aquel que va a nivel de mente nada más.
Oiga esto, cuando en la Escritura dice, ¿quién le enseñó al Espíritu del Señor? Cuando la Reina Valera traduce, nosotros tenemos la mente de Cristo. De esa palabra, la mente de Cristo, se han agarrado muchos para creer que todo pensamiento y palabra que hablan detrás de un púlpito es la mente del Señor inspirándolo. Eso es un versículo mal traducido realmente, porque ese es un versículo de Isaías, dice, ¿quién le enseñó al Espíritu del Señor? Mas nosotros tenemos al Espíritu del Señor. Está hablando del Espíritu del Señor, no de la mente, de la actitud. No, es de quién movía el Hijo, quién movía el Mesías. Él fue engendrado por el Espíritu. Él es la palabra viviente. Él alabaron la palabra hecha carne. Él era la máxima expresión del hombre espiritual creado según el Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el principio de la creación de Dios, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la sabiduría de Proverbios 8, la sabiduría que edifica su casa con 7 columnas. Dice, el Eterno me tenía a mí cuando creaba todas las cosas. Todo fue creado a través de la palabra, la dabar, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga esto, el Señor es la máxima expresión, Él es el modelo a seguir, no hay ningún otro hombre. El hombre espiritual es Él. Es Él, el espíritu, alma y cuerpo, pero con un depósito diferente a todos los seres humanos. En Él habitaba el espíritu del Dios viviente. Él era el depósito en una vasija de barro donde la gloria del Eterno se había manifestado. Dios o Elohim fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Grande es el misterio, indiscutiblemente es grande el misterio de todos los seres humanos que han vivido sobre la tierra. Millones y millones de seres humanos, ángeles y animales, espíritus y animales. Solo hubo un ser, uno, que nació de una manera sobrenatural. Lo acepten algunos o no lo acepten, porque el Hijo es una revelación a quien Padre decide dársela a conocer. Los misterios ocultos de siglos en siglos y guardados en el Espíritu, que un día vendría un hombre que sería la imagen y que los seres humanos en Él serían semejantes a Él, tal el terrenal, tales también los terrenales. Hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Cuando la Escritura dice hagamos al hombre, es una palabra, y lo hizo con sus manos. Todo lo demás lo hizo y sea la luz, sepárense las aguas de las aguas, produzca la tierra hierba verde, haya lumbreras y que se iluminen las estrellas. Hizo la lumbrera mayor y la menor, y luego dice, empieza a producir del agua peces y aves. Luego hace los animales, el ganado, en el 6º día, y hace al hombre también. Hagamos Adán. Adán proféticamente era un plural, no eran muchos hombres, era un solo hombre, pero en él estaba la palabra Adán. Adán. Cada vez que termina con am es una letra en hebreo que significa mensofit, habla de un plural masculino. Entonces estaba hablando del género humano. Y eso no se ha visto todavía. No se ha visto todavía, porque a los que antes predestinó también los había conocido para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Evangelio es la imagen del Señor. En hebreo la palabra imagen tiene raíz con el tabernáculo, es sombra. Quiero centrarme en una palabra. En Zacarías 4, el profeta Zacarías ve una porción de la Escritura y ve un candelabro, una menorá con 2 ramas de olivo. Es como el escudo de Israel, con 2 ramas de olivo y un candelabro, una menorá en medio, que más posteriormente representa al Espíritu en Apocalipsis 4 y a la esposa del Cordero en el capítulo 2 y 3 y 1, el candelabro, y dice que 2 ramas de olivo vertían aceite sobre ella como oro. Y el candelabro iluminaba. Esta es la parábola que le darás a Zorobabel, dice Zacarías 4, quien pueda leerlo. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor.
Yo le pregunté, Señor, ¿qué significa esto? ¿Y qué representan las dos ramas de olivo? ¿Qué representa el candelabro iluminado con el aceite y las dos ramas de olivos, los olivos, dos olivos? Dice, la respuesta era, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Qué representaba la visión? La manifestación del Espíritu. Y los dos olivos, dice, son los dos ungidos. La palabra ungido es Mashiach. Son los dos ungidos. Oiga cómo dice, que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quién es el Señor de toda la tierra? Y estos dos olivos están delante de Él. Son los dos ungidos. Luego, para esa misma expresión, aparece Apocalipsis 11 y dice, he aquí que daré a mis dos testigos. Dos ungidos, ahora dos testigos. Estos son los dos candelabros. Los dos ungidos, los dos testigos. Los dos profetas. Los dos olivos. Aleluya. Y los dos profetas aparecerán para dar testimonio de 3 años y medio de ministerio en similitud al Señor. Algunos creen que los dos olivos de Apocalipsis 11, bueno, le han puesto tanta fábula alrededor de ese tema. Cuando ya vimos en Zacarías 4 la base de Apocalipsis 11, es los dos olivos con el candelabro iluminado. Ellos vierten aceite, son olivos porque de ellos sacan unción para transmitirlo al cuerpo. Es el poder que hace que el cuerpo se ilumine el candelabro. Yo sé que esta palabra, los que nunca la han estudiado, pues les voy a dar algo ahí para que estudien el libro. Dice, daré a mis dos testigos. Algunos dicen, se parecen a Moisés porque convierte el agua en sangre, o se convierten a Elías porque hace derramar fuego del cielo. Pero ahí, a esos dos olivos los compara con el Señor. Después que hayan terminado su testimonio, después de 3 años y medio o 42 meses, al mismo tiempo que nuestro Señor ministra, dice que ellos mueren, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, en una ciudad. Algunos dicen en Jerusalén, pero Jerusalén, el Señor murió fuera de Jerusalén, no dentro de la ciudad. Pero sí la religión estaba metida en todo eso. La religiosidad es un engaño de Satán. En el libro de Génesis, o Bereshit, dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y en Apocalipsis 12 dice que hoy engaña al mundo entero. Por eso que su mayor arma es el engaño. Primero era una culebra que se arrastraba y después termina siendo un gran dragón tan grande que el mundo entero está bajo el maligno. Pero va a ser derribado. Claro que sí, ya fue derribado. Apocalipsis 12 no se ha cumplido todavía ni el 11. Acuérdense, para los que quieren ponerle este tema, y que el 1.3 de Apocalipsis dice, escribe las palabras en un libro, las cosas que son, las que verás y las que han de ser después de esto. Así que el libro de Apocalipsis fue dado aproximadamente en el año 90 al 100, y todo lo que se compare antes de eso es histórico. El libro es profético, por lo tanto eran cosas para el fin. El libro de la revelación. Ahora, los dos olivos aparecen pareciéndose a Moisés y Elías. Estos tienen poder de castigar la tierra con plagas cuantas veces quieran, de derramar fuego y de convertir el agua en sangre. Cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que subirá del abismo saldrá del infierno, del Seol, hará guerra contra ellos y los vencerá. Y los matará, y en la plaza central estarán exhibidos, y los moradores de la tierra se alegrarán porque habían atormentado estos profetas a la humanidad. Y estos olivos es un ministerio que no se ha visto. Oiga esto. Y después que los exhiben, después de 3 días y medio, similar a los 3 años y medio, después de 3 días y medio, la mitad de una semana, son resucitados. Suben al cielo en una nube y una voz dice, subid acá, y son llevados a una nube. Y una palabra dice que hubo un gran terremoto. Y hay
Oiga, en la Escritura dice, si alguno debe matarlo, debe morir de la misma manera. Como en el libro de Purín, en el libro de Esther, que querían matar a Mardoqueo, a Amán el maldito, y aún así, fue al revés, él murió en su horca. Por eso el Salmo 105 dice, no toquéis a mis Neviín, ni a mis Mashiach, ni a los ungidos, ni a los profetas. Por causa de ellos castiga reyes. Ahora dice que estos dos olivos están delante del Señor de toda la tierra. En la transfiguración, donde aparece el Señor con su rostro resplandeciente como el sol, con las vestiduras blancas como la lana, blancas como la luz, blancas como la nieve, y aparecen dos hombres de la antigüedad, Moisés y Elías. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, solo verla, pero en la transfiguración, que se cree que fue en el monte Tabor, cuando el Señor subió a un monte alto, subió significa subir de nivel, y se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo, los apóstoles, y aparecen los dos profetas famosos de la antigüedad, Moshe y Eliahu, Moisés y Elías. A uno se le llamaba el hombre de la palabra y al otro se le llamaba el hombre del fuego. Una vez Elías dijo, varón de Dios, le dijo un capitán, desciende, si soy varón de Dios, que te caiga fuego y te queme a ti y a tus 50. Los quemó a 51. Llegó otro igual, a otros, quemó a 102. Luego llegó otro y se postró y le dijo, no me mates, profeta del fuego. Y luego dice que derramó fuego del cielo sobre un altar cuando confrontó a los falsos profetas de Jezabel y de Acab, de Baal y de Acera. 850 profetas de una sola vez y el fuego cayó. Y Elí y Moisés, el hombre de la palabra, que la Escritura dice que no se había manifestado gran poder y gran gloria. El hombre que antes de escribir las tablas de la ley oyó la voz. La voz en Éxodo 20 dice, y el Señor empezó a hablar, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los postrarás, no tomarás mi nombre en vano. Oiga, dice, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, honra a padre y a madre, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no robarás, no asesinarás. Primero oyeron la voz en el monte, era la voz oral, luego fueron escritas en tablas de piedra. Se le considera el hombre en la Torá, el hombre que hizo la Torá o el Pentateuco, que lo escribió en el desierto, el hombre del tabernáculo, del organigrama del tabernáculo. Satán odia a Israel por una sencilla razón. Israel es el único pueblo en esta tierra que hizo la réplica del tabernáculo en el cielo, en la tierra. Él dice, hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Le mostró el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Lo hizo de pieles de animales, sobre 96 basas de plata. Lo hizo en dos puertas, puso el altar en la entrada y el lavacro. Luego puso el candelabro y la mesa de los panes de la proposición, luego el altar del incienso y el arca del pacto. Encima del arca el propiciatorio y los dos querubines, ahí se echaba la sangre del sacrificio cuando Aarón entraba. Y se hacía una nube y la nube se manifestaba arriba y el Padre hablaba. Habitaba el Señor en tabernáculos en medio de los campamentos de las 12 tribus y de los levitas alrededor. En la noche era columna de fuego. En el día era la nube de la gloria. Cayó maná por 40 años. Y el pueblo no pereció. El que alimentó a su pueblo por el desierto, dice el Salmo 136. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos y la tierra con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que dividió el mar en partes, al que mató a Og, rey de Basán, al único Dios de dioses, Señor de señores, el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y 26 veces dice, Kile Olam Hasdo, porque para siempre es su misericordia. El que hirió a Israel, a Egipto en sus primogénitos, y que derribó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. El que da alimento a todo ser viviente. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Lo que es más fuerte que está con nosotros que el que está en el mundo. Mire, una de las armas del enemigo son el miedo y la duda. Y su fuerte es el engaño a través de la difamación. Si te logra ganar la mente en duda,
Ya no tenés fe, sin fe es posible agradar a Dios. Así que la fe viene por el oír y la duda también. Lo que tú sientes de un púlpito produce duda o produce fe. Y el temor, no temáis, no temáis. Y si te logra engañar con que te van a difamar, que tu nombre te lo van a pisotear, eso sucede al que se cree grande, al que le importa su nombre, al que cree que va a perder su rango ministerial y que va a pensar la gente de él. Los religiosos son presa fácil por eso, porque le temen a la difamación. Dice, alegraos y gozaos cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, eso no es mi problema. Ahora, el que es de Dios nos oye. Y el que es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de error. Moisés, el hombre de la palabra, del escrito está. Él recibió las tablas, recibió el organigrama del templo a pura escritura. Luego escribió. Y luego puso el libro y lo ocultó, el original. En hebreo, el Sefer Kadosh en hebreo, la base de toda la escritura. De ahí salieron los profetas y los libros históricos, los evangelios, las cartas y Apocalipsis, todo es sacado de versículos de la escritura. Algunos dirán, bueno, pero el Génesis es histórico. Sí, pero el Nuevo Testamento, el libro que más cita toda la escritura es Génesis. Cuando hablamos de que Él es la luz del mundo, y cuando hablamos de que la luz verdadera alumbra a todo hombre que venía a este mundo, el mundo por Él fue hecho, el mundo es 1:3 del libro de Génesis o Bereshit. Cuando dice la escritura, la imagen en todas las cartas, habla de la imagen de Dios, de la imagen de Dios, de la imagen de Dios. 1 Corintios 15, la imagen. 2 Corintios 3, la imagen. Romanos 8, la imagen. Colosenses, la imagen. Efesios, la estatura, la imagen. Gálatas, la formación del Hijo. Filipenses, el hombre creado a la imagen del que lo creó, el hombre nuevo. Apocalipsis, aparece el Cordero como sacerdote, pies semejantes al bronce bruñido, cabeza, oiga, blanco como la lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, su rostro como el sol, de su boca sale una espada aguda. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. Tiene una vestidura que llega hasta los pies. Está en medio del candelabro de oro. En tu mano tiene 7 estrellas. Y es el Hijo del Eterno, la máxima expresión del hombre espiritual. El Señor no era como cualquier otro grupo de personas. ¿Me oye? No era como cualquier grupo de personas. Hay 2 clases de seres humanos en esta tierra. Los humanos naturales, que son espíritu, alma y cuerpo por naturaleza. Al no tener al Señor, tienen su espíritu muerto. El que está en el Señor, su espíritu ha resucitado y le han dado espíritu renovado. Y han puesto otro ingrediente que solo lo tenían los hombres del Eterno. Le pusieron al Espíritu Santo morando en ellos. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Le cambiaré su espíritu, un espíritu resucitado, y pondré dentro de su espíritu mi espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pondré en ellos mi espíritu. Así que el hombre es espíritu en mi cuerpo, pero con otro ingrediente más. El Hijo del Eterno tiene otro ingrediente más. Él es morada del espíritu. Así que hubieron hombres como Enoch, como Noé, como Abel, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Judá, como Moisés, como Josué, como Barak, como Jefté, como Ahod, como Sansón, como David, como Samuel, como Elías, como Eliseo, como Jeremías, Ezequiel, Isaías, como Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Bartolomé, Natanael, Felipe, Mateo, Juan, Timoteo, Tito, Filemón. Los hombres del Eterno es una cadena de un grupo que no era solamente terreno, tenían un contacto en el mundo espiritual, a tal nivel que ellos eran el puente entre lo natural y lo espiritual, una generación de hombres sobrenatural, oyendo la voz del Eterno, sintiendo su presencia, ministrando milagros, ministrando prodigios, ministrando enseñanza, predicando, profetizando. Hombres que pararon el sol, la luna, abrieron el mar,
Produjeron, oiga, hambruna cuando querían y también provisión cuando querían. Eran el puente entre lo humano y lo divino, entre lo natural y lo sobrenatural, semejantes al Hijo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inquirieron en qué tiempo les indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos. Pedro dice que estaba en ellos, no que venía de vez en cuando, estaba en ellos. Y los que han creído han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No son seres humanos comunes y corrientes, son hechos para la eternidad, para la vida eterna, para gozar de su presencia, para la comunión, para la adoración, para sentir hambre y sed de la palabra. Estos dos olivos que aparecen, dice que se transfigura delante de ellos, aparece Moisés y Elías. Mira, Moisés no le permitieron entrar a la tierra prometida, pero el Hijo lo metió 1500 años después. Hablar con él en Israel. Y aparece Elías también. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Qué tremendo. Entonces aparece uno que muere y otro que no muere. Pues esa es la historia del pueblo. La gran mayoría morirá, como Moisés. Serán enterrados en la tierra, esperando la resurrección de su cuerpo, pero la última generación disfrutará algo poderoso como Elías. No verán la muerte, no gustarán la muerte, porque así lo establecieron desde la eternidad. Y debe estar preguntando que quién va a ser o usted va a ser. Eso depende del Padre, no de los hombres. Eso decide para la última generación que pisará esta tierra. La última generación que será la máxima expresión de su gracia y del nuevo pacto, a tal nivel que no morirán. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. No se hallará en sus bocas mentira. Es una generación. Nos estamos acercando al borde. Miren, 2 olivos virtiendo aceite. ¿Sabe que Moisés fue el único hombre en aquel tiempo a que el Señor le dice: yo quitaré de tu espíritu, de mi espíritu, que he puesto en ti, y lo daré sobre 70 ancianos? Y el espíritu de él cayó, se posó sobre 70 ancianos y empezaron a profetizar. Y habían dos, uno que se llamaba Eldad y Medad, que estaban fuera del campamento, y también allá cayó sobre ellos el espíritu. Estaban escritos entre los 70, pero Josué le dice: Señor, Eldad y Medad profetizan, impídeselo, Señor, porque no están aquí en el tabernáculo, cerca del tabernáculo. Y Moisés le dice: ¿tú tienes celo por mi ministerio? ¿Tienes celos tú por mí? Ojalá todo el pueblo de Adonai fuese profeta y que el Señor pusiera en espíritu en ellos. Ojalá toda la generación del santo sea profeta. En los postreros tiempos, dijo Pedro, citando a Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, sobre vuestros ancianos y vuestros jóvenes, sobre mis siervos y mis siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y profetizarán. Serán profetas. Los hijos de Melquisedec, los hijos de Sadoc, los hijos de Israel, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de luz, los hijos del día, los hijos de resurrección, los hijos dignos, los hijos del eterno, los hijos de gloria y los hijos gloriosos. ¡Oh! Bendita palabra. Este maná se pudre cuando alguien lo quiere retener. Y este maná es para una generación que quiero que se levante, de apóstoles y profetas. Y no me importa si hay denominaciones que digan que los apóstoles ya no existen, ni los profetas tampoco. Bueno, la verdad que nadie tiene la autoridad de quitar 2 ministerios de la Escritura. No sé a quién denominación le dieron la autoridad espiritual desde el cielo de borrar de sus conceptos teológicos a 2 ministerios como los apóstoles y profetas. La gran ramera va a ser juzgada en el fin de los días. Y el Señor le dice cuando está siendo quemada la gran ramera, que no ha sucedido todavía: alegraos apóstoles y profetas sobre ellos, porque Él ha juzgado a la gran ramera y la sangre de los santos fue hallada en ella. ¿Cómo sacan con ese versículo? Uno me dijo una vez: la ley y los profetas eran hasta Juan. Hay que los profetas se acabaron hasta Juan. Sí, pero después de Juan venía el Señor, Yeshua, y Él es profeta prometido por Moisés, aparte que también era apóstol. Y después de eso Él establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros después de su resurrección. Y también en la iglesia en Antioquía, en Hechos 13, había profetas y maestros. Y también Agabo era profeta. Y Silas y Judas, dice Pablo, eran profetas.
Lucas dice que eran profetas. ¿Cómo salen con esas porciones? Los dos olivos que no han venido todavía en su manifestación. Ahora, ¿quién son? ¿Dos personas o es un pueblo? Pues da la casualidad que el Señor ha hecho a los apóstoles testigos. También los ha hecho candelabros. También le dijo que eran profetas y que también sobre ellos reposaría el Espíritu. Y Elías le pasó algo también similar. La misma unción que estaba en Moisés cayó sobre Eliseo, sobre Josué. La unción que estaba en Elías cayó sobre Eliseo. Y también esa misma unción donde se movió Juan el Bautista. Venía en el poder y el espíritu de Elías. Eran los olivos que transmitieron su unción. Como el Hijo, derramaré, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego los apóstoles con las manos ponían las manos y el Espíritu Santo se derramaba. También a los dos olivos son dos pueblos, dice Romanos 11. El olivo real, que se relaciona con el Israel convertido al Señor, y el olivo silvestre, que no son todos los gentiles, sino los gentiles que se convierten al Señor, que se unen a la raíz del olivo, son dos olivos. Y para que vean el libro de Hechos, este es un tour sobre el libro de Hechos. Quiero hablar de la doble porción del Espíritu en el fin de los días, pero tengo que dar esta introducción no muy pequeña. El libro de Hechos 1, el Espíritu Santo desciende, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu. Por eso Mateo termina con amén, Lucas y Marcos con amén, Juan termina con amén y Apocalipsis con amén. Pero el libro de Hechos no termina con amén porque no ha terminado todavía. El Espíritu Santo no vino sobre la iglesia para bendecir los cultos o tus programas. Él vino para ser el Señor de la congregación. En el capítulo 1 les promete el Espíritu. En el capítulo 2, en el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu. En el capítulo 3, Pablo levanta un paralítico lleno del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu y levanta un paralítico. Oiga, en el capítulo 4 oran y tiembla la tierra. En el capítulo 5 el Espíritu Santo mata a Ananías y a Zafira. En el capítulo 6 se escogen diáconos llenos del Espíritu. En el 7 está Esteban lleno del Espíritu, ministrando. El escrito está. En el 8 aparece Felipe movido por Espíritu. En el 9 el Espíritu llama a Pablo. En el 10 le habla a Pedro. Se derrama el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. El Espíritu Santo mata a Herodes. En el 13 el Espíritu Santo habla, apártenme a Pablo y a Bernabé. En el 14 el Espíritu le prohíbe a Pablo ir a ministrar. Anda aquí, anda allá. Dice, el Espíritu no me permitió. Fue su viaje misionero, movido por Espíritu. En todo el libro de Hechos habla del Espíritu. Desde el 1 al 12, el olivo real. Solo Israel aparece ministrando allí. Luego de la casa de Cornelio para acá, el otro olivo. El olivo silvestre. Y Pablo se va a los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, no hay dos pueblos. Judíos y gentiles todos tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu. Y lo que Dios unió, dice, no nos separe el hombre. Así que aquí no hay dos pueblos. Debe estar predicando lo bueno para la iglesia y lo malo para Israel. No sé quién le dio tantas cosas. También la iglesia no sustituye a Israel, porque la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. No solo por gentiles que se han robado el nombre. Ahí piensa lo que quiere, después hablamos. Los dos olivos. Él es el símbolo del Espíritu. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Gilgal significa donde se hizo la circuncisión con Josué, que significa rodar o circunvalación. Y le dice, quédate aquí que el Señor me ha enviado a Betel. Vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Y después va otra vez y le dice, quédate aquí en Betel porque el Señor me ha enviado a Jericó. Vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Se fue con él a Jericó. Luego le dice, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Cuando llegó frente al Jordán le dice, ¿qué es lo que quiere? Quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero una doble porción del espíritu. Y Elías doble el manto, como el símbolo de la doble porción, y golpea con él el agua del Jordán, y el Jordán se parte por la mitad. Y aparece un carro de fuego que aparta a Eliseo de Elías. Dos profetas iban entrando. Aparecen dos manifestaciones, el torbellino y el carro de fuego. Se dobló en dos, el mar y el manto, el río y el manto. Y Elías fue arrebatado o llevado en un torbellino al cielo. Fue alzado al cielo en un torbellino. Y se cayó el manto. Y Eliseo lo recoge y pregunta, ¿dónde está Adonai, el Elohim de Elías? Y dobló el manto otra vez y volvió a golpear el Jordán y se volvió a abrir. A tal nivel que la Biblia registra 8 milagros de Elías y 16 de Eliseo. Cuando el Señor iba a empezar su ministerio,
fue a la sinagoga de Nazaret donde se había criado. Y estando allí, le dieron el rollo, el Megilot del profeta Isaías. Y leyendo, dijo: el espíritu de Adonai, el Ruach HaKodesh, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, publicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la venganza del Señor y el año agradable del Señor y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que al afligido de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, para que sean llamados plantío del Señor, sacerdotes sublimes de nuestro Dios. Cuando terminó y cerró el rollo, él solo llegó hasta el año agradable del Señor. Dijo: me dirán, haz los milagros que hiciste en Nazaret, allá en Capernaum, hazlos aquí. Y él dijo: os digo que muchas viudas habían en los días del profeta Elías, y solo fue enviado a una viuda en Sarepta, en Sidón. También os digo que había muchos leprosos en Israel en los días del profeta Eliseo, pero fue solamente enviado a Nagamán el sirio. Menciona a los dos profetas, Moisés y Elías. La palabra es un símbolo. Moisés, la Torá, la ley, y Elías, el fuego. Pero saben que Elías y Moisés, los dos estuvieron en el monte Sinaí. Los dos ayunaron 40 días. Uno traía las tablas y el otro el fuego. Uno llegó a viejo con 120 años y todavía miraba, y el otro no murió. Símbolo de leones y águilas. Tremendos hombres del Eterno. Increíble. Yo estoy hablando a los ungidos. A ellos hablo. Hablo a una generación que está por resurgir. A una generación que será restaurada. A una generación que amará la palabra y amará la unción. Cuando Dios creó en el principio, en el Bereshit, dijo: en el principio la tierra estaba sola e informe, y el Espíritu del Señor era como un ave. El Espíritu del Señor se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Mire, estaba el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Los únicos dos regalos que el Señor le dio a Israel. Oiga, los apóstoles les dio, cuando empezaron su ministerio, no les dio $10 millones. No les dije: vayan a hacer campaña y recojan ofrenda en público. No les dijo: preocúpense por sus limosnas. No. Sino que les dejó este libro, escrito en hebreo. Les dejó desde Bereshit hasta Génesis, de Génesis hasta Malaquía. Este libro santo fue el regalo palpable. La mente del Señor impresa, los pensamientos del Eterno escritos en un libro. Hay de aquellos que lo voten. Esto fue inspirado por el Espíritu. Esta es la base de todo conocimiento del Eterno en la tierra. Un regalo palpable nos dejó un libro, la palabra. Y en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu. A los apóstoles les dieron doble porción. Les dieron la palabra escrita y les dieron al Espíritu Santo. Cuando ellos predicaban la palabra, el Espíritu hacía milagros y prodigios, ayudándoles el Señor, y de repartimiento del Espíritu, con señales y prodigios que seguían a la palabra. A tal nivel que eran tan ungidos que ellos no oraban por los enfermos, ellos ministraban enfermos. Y la máxima expresión de este ministerio es el Señor. Yeshua es la palabra hecha carne. Y el Espíritu lo engendró. Así que él tenía poder de Dios y tenía palabra de Dios. Tenía unción y palabra. Hoy vemos congregaciones y ministerios completos, llenos de palabra, dicen ellos. Llenos de filosofía, de palabra. Adecuada a sus congregaciones. Con fábulas y argumentos de hombres. Aún menospreciando el escrito está. Pero nuestro Señor predicó: escrito está, escrito está. Oíste que fue dicho. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Aún si quieren saber que él, para predicar de la venida del Señor, de su venida, él dijo: como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y dijo: como los días de Lot. Habló de Daniel, esto lo dicho por el profeta Daniel.
citó a Jeremías, citó a Isaías, citó los salmos, citó a David, habló de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito, le llamaron el hijo del hombre como Ezequiel. Lloró como Jeremías. Anunció el evangelio como Isaías. Era el esposo del libro de Cantares. De los salmos de mí escribieron. Era la sabiduría en proverbios. Era el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, citando Génesis 14 y Salmo 110. Él habló, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y era lleno del Espíritu Santo. Nadie se levantó sanando tanto enfermo como él, ni hablando como él. Hablaba palabra, escrito está, y fluía unción. Una doble porción del Espíritu estaba sobre él. Era la máxima expresión de la palabra. Y a la misma vez era el ungido del Dios de Jacob. Nadie más ungido como él. Te he ungido con mi santa unción, más que a tu compañero. Tenemos la unción del Santo. Y conocemos todas las cosas. Hay ministerios que dicen que tienen palabras, pero niegan los dones. Niegan las manifestaciones del Espíritu. Niegan las profecías. Otros dicen que son ungidos. Hablan en lenguas y brincan todo el tiempo y gritan frenéticos como los profetas de Baal. Y cantan al fuego. Los pentecostales solo cantaban al fuego. Que fuego caiga, que fuego aquí, que fuego allá. No estaban cantando al Señor, estaban pidiendo fuego. Un grupo se fue en pos de los dones y de las manifestaciones e hicieron locura fuera de la Biblia por no conocer el libro, y los otros negando toda clase de manifestaciones y dones, según ellos se fueron tras la palabra. Ese es un desbalance apóstata. En la iglesia en Antioquía había profetas y maestros, estudiosos de la palabra, eran escribas, doctos. Eran escribas doctos. Maestros consumados, y de que Apolos era poderoso en las escrituras. Y era de espíritu fervoroso. Pero aún no había recibido al Espíritu Santo. Y luego lo recibió. Se hizo tremendo. A tal nivel que el apóstol Pablo lo compara y nadie sabemos de dónde apareció Apolos. De repente apareció Apolos, un judío helénico. Por eso se llamaba Apolos, el nombre de un ídolo lo habían puesto. Vemos la doble porción. Sin ese poder y esa palabra no va junta. Una vez Elías le dice a la viuda: dame una torta de harina con aceite. Los verdaderos hombres de Dios comemos espíritu y bebemos espíritu y comemos palabra. No solo es una cosa. Cuando en un ministerio, congregación o denominación se va tras un lado, se va a desviar. Si se va tras el otro, se va a desviar. La doble porción representa, mire, a la mujer del Apocalipsis 12 dice que está preñada en angustia del alumbramiento. Hay un gran dragón que ha engañado al mundo entero, que se para frente a ellos y con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Y ese dragón tiene ángeles, mensajeros, dice en Corintios de que el enemigo, Satán, se viste como ángel de luz, y sus ministros, tiene ministros, tiene esta sinagoga como ministros de justicia. Hasta ha infiltrado ángel. Yo en muchas denominaciones he visto al enemigo hablar. No es Dios. Yo huyo del sectarismo y de la denominacional. Porque se jactan solo para un grupo. Sus pensamientos es su estructura, no el cuerpo. El cuerpo es uno. De todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación. Esta mujer, estando en angustia del alumbramiento, estaba vestida del sol con la luna a sus pies, estaba en el cielo. Una señal del cielo, era una señal del cielo. El dragón también era una señal del cielo. Cuando ella parió, dio a luz a un varón que regirá con vara de hierro a las naciones. Luego aparece Miguel con sus ángeles y hay una gran batalla en el cielo. Y no se halla lugar para ellos en la atmósfera. Y dicen, cayó
La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Nunca Lucifer. Nunca Lucifer. Lea bien. Nunca Lucifer. El Lucifer es una mala traducción del italiano que se metió para referirse al enemigo. Pero eso es interpretación arrevesada. Lea bien Isaías 14, donde dice: oh Lucifero, fligio del ayorno, en italiano o en latín. De ahí sacaron que el enemigo es ese rey de Babilonia era el diablo. Que hubo una de rebelión arriba. No, ahí dice que es un hombre. Este es el hombre, dice, que trastornó los reinos, no dice que es espíritu. Ahí lo lee bien, versículo, por favor. Y debe estar exaltando al enemigo. Fíjense en esto, por no tener palabra y unción, no podrán alimentar profetas. Porque nosotros no lo comemos que alguien aparezca y empieza a hablar en lengua según él. Los apóstoles recibieron idiomas formales. Habían géneros de lenguas y diversos géneros de lenguas. Claro que existen las lenguas y la interpretación de lenguas y la profecía y la palabra de ciencia y la palabra de discernimiento de espíritu, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, el don de fe, el don de milagro y los dones de sanidades. También los dones de servicio, los dones de presidir, de hacer misericordia, de repartir, los dones de dar. También los dones a ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, reyes y sacerdotes. Hay diversidad de ministerios, diversidad de operaciones y diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Dios que reparte a todos es el mismo. Aún el Hijo es un don. Dice, si conocieras el don, de tal manera amó Dios que dio el don. Dio a su Hijo. También dice, recibiréis el don del Espíritu. El Hijo es el don de la palabra. Y el Espíritu es el don del Espíritu. Palabra y unción. La espada es espada de doble filo. Y tiene aceitillo. Penetra hasta partir el alma y el Espíritu. Por eso que el Señor nos dio dos testamentos. Aquí tengo el antiguo y el nuevo en hebreo. Dos libros, como las dos tablas de la ley, como los dos árboles. En uno está el conocimiento y en el otro revela la vida. En otro muestra el bien y el mal, lo que hay que hacer, y en el otro te dice cómo es ser perdonado. Y es una sola verdad. Palabra y unción. Cuando escasea la palabra en un ministerio, se dedica a gritar y a hacer actividades. Cuando el fuego se ha perdido en una congregación, las congregaciones se llenan de actividades y de reuniones sociales y de club de señoras o damas de la sociedad y caballeros honorables. Se llena de actividades falsas, de programas humanos que quieren que Dios los bendiga. El Espíritu no va a bendecir tu programa. Él te va a revelar el programa si eres de Dios. Dice que a la mujer el dragón cae. Y hay una palabra que dice, ahora ha venido la autoridad del Mesías, porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de ir de noche delante de nuestro Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por tres cosas: por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de confesión de fe en el testimonio interno, y menospreciaron su vida hasta la muerte, no les importó morir. Y a la mujer, la debilidad que sentía se le fueron quitadas y se le dieron las dos alas de la gran águila, la Nesher Gadol, la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, donde será sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Un lugar preparado por Dios para que sea sustentada y vuela delante de la culebra. Los dones del Espíritu van a desarrollarse. El crecimiento y la madurez llegará a su plenitud. En el último tiempo el conocimiento de la palabra va a resurgir. La luz vendrá, la palabra y la unción será derramada como nunca antes en la historia de la humanidad. Las dos alas de la gran águila, como los dos olivos, como Moisés y como Elías, como la manifestación del Hijo. Palabra y unción serán dadas. Palabra y unción serán dadas. Vendrán falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas. Entonces también habrán profetas verdaderos y hombres de Dios verdaderos. Una nueva generación de niños resurge, que será la simiente santa que aplasta al enemigo. En medio de todo ese tiempo no tendremos temor. Ay, ni quiero hablar del coronavirus yo. Ahorita ya se estableció una recesión económica. Naciones enteras es posible que caigan en su economía. Ese es el informe que hay en este momento.
Pero cuando nadie pueda comprar ni vender, en el desierto el Señor le proveyó, mandó maná, el agua le seguía, la comida llegaba y la ropa no se le envejeció. Y Yeshua dijo, no penséis que habéis de comer o que habéis de vestir, porque vuestro Padre sabe de que vosotros tenéis necesidad de esas cosas. El Señor te está preguntando ahorita, ministro, que estás preocupado porque no te pudiste reunir en tu congregación hoy. ¿Estás preocupado porque no estás alimentando a tu rebaño? ¿O estás preocupado por las finanzas que no te están llegando? Él conoce el corazón de los hombres. Los que predican prosperidad todo el tiempo, ahora es el tiempo que saquen de sus finanzas que han retenido y las compartan. También es el tiempo que proféticamente prosperen al pueblo, para que no solo prospere el ministerio, sino el pueblo. Si no, no es de Dios tal ministerio. En los días de hambre seremos saciados. Si Dios te dice que mañana va a estar barata la comida, así va a ser. Que Dios bendiga los alimentos de cada nación. Pero que esto va para larguito, va para largo. Uno me dijeron que en febrero se acababa el coronavirus. Quedaron como falsos profetas. Otros en febrero. Otros me han dicho que en abril. Después van a decir que el Señor se equivocó, que va a ser en mayo. Y después en junio. Mire, este efecto va a ser duradero. Posible que después de este colapso económico hay una guerra. Guerra de verdad. Arma. Esta es una guerra mundial. Hambruna, pestilencia. Pero en ese tiempo aparecieron los profetas. En los días de sequía apareció Moisés, aparecieron Elías. Nosotros estamos bajo las promesas de Dios. El futuro de un hombre de Dios no depende de su presente, depende de su futuro. Al pueblo que le has enseñado intimidad va a sobrevivir. Al que le enseñaste actividad, no. Cuando no hay fuerza del espíritu, entonces lo tapan con programas y con festividades y con conciertitos y con payasos y con fiestitas para mantener a la gente. Y los otros, cuando no hay unción, empiezan a negar los dones del espíritu, las sanidades, a negar orar por la gente, ministrarlos. Empiezan a negar y te dicen que están atrasados. De verdad. Cuando un hombre tiene palabra y tiene unción, hay ministración, hay unción, hay poder, y el entendido entiende, y el que es de Dios entiende. Siente el toque del Señor, ama la palabra y el fuego le cae. Abre el libro y el fuego le cae. Que el Señor les bendiga y que les despierte el espíritu. Que la mujer muy pronto dejará de estar débil, va a parir un avivamiento o un ministerio poderoso, los Dios gloriosos, y serán las dos alas de la gran águila. El desarrollo de los dones del espíritu y de los ministerios resurge pronto. Shalom a todos, paz a todos, palabra y unción para ti, doble porción del espíritu. Amén, amén.